Buenos días, estimados jóvenes. Eh, Vamos a continuar con la segunda clase. eh, Siempre esperando, ¿no? Que estén muy bien en el tema de salud, así como yo, gracias a Dios, hasta ahora sin novedades. Bien, ¿se recuerdan ustedes que en la clase pasada empezamos a hablar del análisis de Wende, ¿no es cierto? O el de química húmeda, que básicamente lo que perseguía o lo que buscaba era determinar la composición de los alimentos. Y bueno, ellos determinaron la presencia de cinco grandes grupos de nutrientes, ¿no? Contenidos obviamente dentro de lo que era la materia seca. También dijimos que todo alimento está compuesto de dos fracciones, uno que es la humedad y otro que es la materia seca. Bien, entonces, dicho eso, lo que vamos a hacer hoy es uno por uno de ellos ver de qué se trata o cómo es que este análisis lo determina. Brevemente, por supuesto, porque esta es una clase más de química en relación a determinar, a explicar el método. Sin embargo, yo les voy a dejar para lectura eh, más adelante los dos principales métodos que se utilizan, ¿no? Para determinar la composición de los alimentos. Uno, cuál es el de Wende, y otro, el de Van Sust. Ambos lo vamos a ver en el desarrollo de estas clases, pero importante que ustedes profundicen un poquito con esa lectura de cada uno de estos análisis porque de verdad es muy importante. Entonces ahora vamos a empezar a definir cada uno de esos componentes, ¿no? que están dentro de todos los alimentos. Decíamos que todos los alimentos tienen dos fracciones, materia seca y humedad, ¿no es cierto? Entonces la cantidad de agua es muy variable entre alimentos. Eh, es variable también el tejido animal, en otras sustancias, ¿no? Entonces, porque no es lo mismo hablar del contenido nutricional de un mismo ingrediente si uno de ellos tiene, por ejemplo, 14% humedad y otro tiene 10%. Por supuesto, el que tiene menos humedad va a tener más materia seca, por lo tanto, más nutrientes, ¿no? Entonces, además que eh, ya cuando hablamos de conservación de alimentos, la humedad es negativo, ¿no? Mientras más humedad hay en un grano, es propenso a mucho más rápido fregarse, ¿no? Eh, por la proliferación de hongos. Ellos incluso se pueden quemar solitos por el calor que generan debido a esta humedad, ¿no? Entonces, por otro lado, es importante también para el comprador, ¿no? Cuando uno va a comprar algún grano, tiene que conocer el grado de humedad, ¿no? Porque, repito, los nutrientes están dentro de la materia seca y comprar agua no es nada rentable, ¿no? Entonces, toda muestra, si llega al laboratorio, lo primero que hay que hacer es sacarle el grado de humedad, ¿no? Y sobre eso ya se determina, por decir, el precio del insumo, ¿no? Mm, Además que si uno va a guardar esos granos, tiene que ajustarla o estabilizarla a un grado de humedad de 10% de humedad, ¿no? Es lo ideal, no más de eso. En algún caso se puede un poquito más, pero lo ideal es al 10%. Entonces, estos alimentos, hay tres formas, ¿no? De cómo uno los puede encontrar. El tal como ofrecido se refiere al estado original del alimento que está en el ambiente, ¿no? Sea un grano recién cosechado,
sea un pasto, ¿no? Entonces, eso se llama tal como ofrecido. Es el estado en el cual los animales básicamente lo consumen. Hablábamos antes de que hay que estabilizar los alimentos para poder conservarlos. Entonces, o para poder guardarlo en los hilos, ¿no? Entonces, base secado al aire, ya uno le somete un proceso de secado, así como lo hacen, por ejemplo, han visto ustedes eh, cuando están caminando por ahí el arroz, el sorgo, ¿no? El maíz, lo tienden en esas canchas así para que se seque, pues, ¿no? Esos solazos, tratando de que quede con no más de un 10% de humedad, o sea, un 90% de materia seca. Y finalmente, el base materia seca es libre de humedad, ¿no? O sea, es 100% materia seca. Y es en esta forma como, por ejemplo, los laboratorios ya proceden a hacer los diferentes análisis en base materia seca, completamente seco, ¿no? Entonces, estos tres términos es importante que ustedes los tomen muy en cuenta porque de eso hablaremos bastante en el desarrollo de, de la materia, principalmente el tal como ofrecido y el base materia seca. Bien, entonces, ¿cómo se determina la materia seca o se determina la humedad? Eh, es bastante sencillo, ¿no? Hoy en día, antes era un poquito complicado porque eh, tenía que sometérselo a una estufa grande, ¿no? Y, y someterlo a temperaturas altas, 100, 105 grados centígrados, ¿no? Durante 3, 4 días, dependiendo la muestra, ¿no? Las pasturas, por supuesto, por su mayor contenido de humedad, tardaban más tiempo. Y otros alimentos, granos más secos, por supuesto, estaban antes. Entonces, este método no es el más recomendable, sin embargo, cuando uno quiere hacer análisis complementarios, por ejemplo, a ensilaje, ¿no? Los ensilajes tienen ciertos gases, ciertos ácidos grasos volátiles, amoníaco que se pierde, ¿no? Entonces, con este método no se los podría determinar. Para eso hay otros métodos, ¿no? Cuando hablamos de ensilaje, de ventilación forzada, del vacío, el congelamiento, ¿no? Destilación con tolueno, alcoholes, etcétera. Entonces, pero en su gran mayoría para todos los insumos es someter a temperatura los alimentos para quitarle la humedad, ¿no? Para que se vaya evaporando la humedad. Entonces, lo importante para nosotros es saber cuánto de materia seca, porque ahí es donde, decíamos, se encuentran todos los nutrientes deseados. Bien, entonces, el procedimiento es bastante simple. Uno toma una muestra representativa, ¿no? De los alimentos, sean estos pastos, ensilajes, granos. Entonces, uno toma varias partidas, las mezcla en una sola y de ahí saca, por decirle, una submuestra ya para laboratorio, ¿no? Ideal fuera siempre enmarcarlo a números redondos, por decir 100 gramos, ¿no? Es bastante representativa y hace mucho más fáciles los cálculos. No quiere decir que tiene que ser exactamente 100 gramos, pero lo ideal es enmarcarse en esa cifra. Luego se la pesa, ¿no? Un plato, un recipiente, en bolsa, en lo que ustedes quieran, ¿no? Obviamente si es un recipiente pesado, después hay que destarar, ¿no? Cuando toca hacer los cálculos. Entonces se pesa este recipiente donde se va a pesar la muestra. Se pone ahí la muestra ya que uno quiere analizar. Se esparce bien, que quede delgadita, ¿no? Para promover un secado bastante uniforme. Antes se usaban, yo les dije, estufas, ¿no? Bastante complicadas, con temperatura bastante baja, por si 105 grados. Por eso tardaba mucho tiempo. Ahora ya con el horno microondas ese trabajo se ahorró una barbaridad, ¿no? Porque en 10 minutos ustedes tienen ya su respuesta. Entonces se mete al horno microondas, se mete un vaso con agua dentro, es muy importante este aspecto, no en la parte del plato que gira, ¿no? Sino ahí en una de las esquinitas.
y de entrada nomás se le da a máximo poder del horno, ¿no? 750, 700, me parece que es la máxima potencia, durante 4 minutos si es ensilaje, y otras muestras pueden ser por 3 minutos, ¿no? Luego sacamos, esperamos un poquito que enfríe, pesamos, anotamos y nuevamente al horno. Esta vez ya por 1 minuto, no por 3 minutos, ¿no? Cuidando siempre que el agua, si se baja el nivel, aumentarle, ¿no? Porque él es el que recibe toda esa carga de calor máxima y permite que la muestra no se queme. Entonces hacemos esto, ¿no? Otro minuto, ya a temperatura intermedia. Luego seguimos eh, sacando, pesando, anotando, ¿no? Varias veces, hasta que dos lecturas seguidas son similares, ¿no? Entonces quiere decir que ya no hay más humedad en esa muestra, ya está completamente seca. Si queremos podemos hacerlo 30 segundos, 1 minuto, ¿no? Para que esa muestra no se sobrecaliente tanto y tienda por ahí a quemarse, ¿no? No es ideal porque si se quema, se está quemando materia orgánica. Entonces ya estamos con un resultado que no son los correctos. Entonces podemos hacerlo cada 30 segundos. Finalmente decíamos cuando dos resultados dan similares porque no hay humedad. Entonces utilizamos esta formulita, ¿no? Para sacar el porcentaje de materia seca. El peso final dividido entre el peso inicial, y como es porcentaje se lo multiplica por 100. Decíamos que lo ideal es pesar 100 gramos, ¿no? Supónganse que era un pasto y el peso final fue 34 gramos. Entonces reemplazamos valores, tenemos 34 dividido entre 100 por 100, ¿no? Y el resultado es 34% de materia seca. Entonces, por consiguiente, esa pastura tenía 66% de humedad, ¿no? Entonces, por cada 100, cuando decimos porcentaje, es por cada 100. Si tiene 34% de materia seca, la otra fracción era humedad. Entonces, la humedad es el 66%, ¿no? Bien, ahora vamos una vez tenemos ya la materia seca, procedemos, ¿no? a que el laboratorio haga su prueba, ¿no? Para determinar los otros eh, nutrientes o componentes. Hicimos acá, el original está en una estufa de 105. Nosotros hemos hecho este proceso por horno microondas, ¿no? Donde le retiramos toda su humedad. Quedó la materia seca. Queremos nosotros determinar ceniza. Entonces agarramos una fracción pesada, por supuesto, de esta materia seca, la quemamos la muestra en una mufla a 550 grados centígrados. La materia orgánica desaparece porque se quema y queda en la ceniza. Entonces ya determinamos la ceniza, ¿no? Ya tenemos también el porcentaje. Tenemos el porcentaje de ceniza y ahí dentro de la ceniza, por supuesto, están los minerales, ¿no? Entonces ya tenemos una. Luego agarramos parte de esa muestra, de esa materia seca muestra, y sometemos al proceso de Kendall para determinar proteína cruda, ¿no? Entonces ya determinamos proteína cruda. Luego el restante ya le hemos sacado el nitrógeno, por decir, a esta muestra, ¿no? Entonces agarramos, se seca el restante y esa misma muestra se la lleva a un equipo denominado Soxhlet, ¿no? Para sacarle las grasas o los lípidos. Entonces ya tenemos tres: cenizas, proteína y lípidos, ¿no? Todo en porcentaje. Se seca nuevamente ese residuo
y se mete a una solución ácida y luego a una solución alcalina. Entonces lo que queremos nosotros ya es dividir la fracción de extracto libre de nitrógeno y que son los carbohidratos no estructurales, y la fracción estructural, que son las fibras, ¿no? Por eso se lo mete a estos dos compuestos, ácidos y alcalinos. Luego esa solución, ese fluido mezclado con sólido se filtra, ¿no? Se filtra y ese residuo se lo somete. Porque esta muestra todavía tiene cenizas, ¿no? Esta de acá fue independiente. Entonces esta de acá todavía tiene ceniza. Entonces ese residuo se lo seca, se lo pesa y se mete a la misma mufla, ¿no? Y se retira la ceniza. El restante era la fibra bruta, porque la ceniza ya la tenemos determinada acá, ¿no? Entonces el restante era fibra bruta. Porque este valor eh, de, de fibra no lo podemos hacer por otro método, entonces ya se le había sacado el nitrógeno, ya se le había sacado las grasas, ¿no? Entonces ahora lo único que quedaba ahí eran cenizas, por eso se le retira la ceniza y queda lo que era fibra, denominada fibra bruta, ¿no? O fibra total o fibra cruda. Entonces, y en ese filtrado de acá, ¿no? Porque después de someter a estas dos soluciones, se separan, ¿no? Unos componentes, que queda el residuo y queda un filtrado, un líquido rico. Aquí en este filtrado es donde va el extracto libre de nitrógeno. Todos los azúcares, decíamos, ¿no? Eh, Todos los almidones. Entonces, de esta manera es como este análisis empieza a determinar los diferentes componentes. Como ustedes lo ven, bastante antiguo y todavía se lo sigue usando, pero fue muy criticado, ¿no? Yo les voy a decir por qué fue bastante criticado. Bien, entonces vamos a hacer explicaciones breves de lo que es cada componente. Ya hicimos una explicación macro y ahora un poquito más profundo, digamos, ¿no? Entonces, decíamos que la fracción sólida o la fracción de la materia seca también tiene dos fracciones. Uno que es la fracción orgánica, donde hay compuestos de carbono, y otro la fracción inorgánica. Entonces esta fracción inorgánica es la denominada la ceniza, ¿no? Lo que queda después de haber quemado el material donde desapareció la materia orgánica. Entonces se quema, ¿no? A 500, 600 grados centígrados. La materia orgánica desaparece y quedan las cenizas. Entonces, inorgánica, ceniza, ¿no? Como su nombre lo dice. En esas cenizas están, decíamos, están los minerales. Y esas cenizas ya son llevadas a otro proceso para determinar minerales, ¿no? Ahora, este método, digamos, no es el más adecuado cuando yo quiero analizar minerales, porque hay minerales como el yodo, el selenio, que están presentes en forma de gas. Entonces con la temperatura desaparecen. En esa ceniza que quedó no pillamos ni yodo ni selenio. Por eso es bastante complicado la determinación de yodo y selenio, porque son gaseosos, ¿no? Ante la temperatura se transforman en gas. Bien, entonces decíamos, esas cenizas son llevadas a otro proceso para determinarle los minerales, ¿no? Los macro y microminerales. Luego la proteína bruta, habíamos dicho, es el segundo nutriente que se lo determina, y se usa el método Kjeldahl, que hay el macro y hay el micro Kjeldahl, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos en este caso es sacarle el nitrógeno a la muestra, ¿no? Porque sabemos que la proteína o el componente más importante que tiene es el nitrógeno. Entonces lo que queremos es sacar ese nitrógeno. Y lo hacemos con ese método del Kjeldahl, ¿no? Y ese
Sometemos la muestra primero a una digestión, en la cual se le incorpora ácido sulfúrico, digiere esa materia orgánica y nos retira el nitrógeno en forma de sulfato de amonio, ¿no? Entonces ya le saca el amonio, pero no puro, ¿no? Está el amonio, pero en forma de sulfato. Luego eso se lo lleva a un proceso de destilación para tratar de retirarle ya el nitrógeno, ¿no? Entonces se le pone hidróxido de sodio y eso nos separa ya el nitrógeno, ¿no? En forma de ion. Necesitamos saber cuánto nitrógeno hay, entonces se hace la titulación. Y esa titulación, ¿no?, es una probeta que se vierte sobre un vaso Beaker con una solución ácida y de esa forma uno determina el nitrógeno titulado con el ácido. Luego, como decíamos, hemos sacado solamente nitrógeno, lo multiplicamos por 6.25, ¿no?, que es el factor para convertirlo a proteína. Entonces ya de esa manera obtenemos la fracción proteica o la proteína bruta o la proteína cruda o proteína total. Todos esos términos son sinónimos, están hablando de la misma cosa. Y ese valor de 6.25 es la constante que se usa porque las proteínas en su mayoría tienen 16% de nitrógeno. Entonces si ustedes dividen 100 entre 16 les va a dar 6.25. Entonces ese valor obtenido de nitrógeno lo multiplicamos, ¿no?, por 6.25 y nos da la proteína, el contenido de proteína. Decía yo 16% de nitrógeno en las proteínas, pero hay un rango de variación, ¿no? Diferentes proteínas, no todas son las mismas, pero la mayoría es 16. Algunas tienen 12, otras 19. Su gran mayoría es 16, por eso es que se usa el 16%, que equivale al 6.25. Entonces, muestra de algunos de los equipos, ¿no? Ahora hay mucho más moderno, por supuesto. Este es el que usaban en su momento. Ahora hay más sofisticados, mucho más modernos, ¿no?, digitales. Bien, luego, ya teniendo las fracciones de cenizas, teniendo la fracción de proteína, determinamos la grasa. Y aquí hay otro equipo denominado Soxhlet, ¿no?, donde se le retira la grasa a esa muestra. No olvidemos que ya se le sacó el nitrógeno, ahora nos toca sacar la grasa. Y se la sacamos usando solventes, ¿no?, como el éter, como el hexano, en un equipo llamado Soxhlet, como dijimos, ¿no?, 4 o 6 horas, dependiendo del tipo de muestra. Si son oleaginosos, por ahí son las 6 horas, pero si son otras muestras que no tienen mucho aceite, con 4 es suficiente. Entonces con eso determinamos las grasas y es importante sacar la grasa porque las grasas son de alto valor energético o alto valor calórico de los alimentos, ¿no? Entonces aquí hay un punto, como decíamos antes, que es el alimento de mayor valor calórico. Estas grasas o aceites tienen 2.25 veces más valor energético que el que podrían generarnos los carbohidratos o las cadenas carbonadas de las proteínas, ¿no? No es que la proteína en sí nos da energía, el carbono que llevan las proteínas es transformado en energía, ¿no? No así la proteína en sí, o el nitrógeno, ¿no? Es el carbono que llevan las proteínas. Y entonces, tanto negativo aquí es que esa prueba, el éter o el hexano también remueve ceras, ¿no?, y las toma como si fueran grasa. Algunas otras resinas. Y estas no tienen pues valor nutricional, son inertes. Entonces no están por ahí sobrevalorando, ¿no?, la composición energética. Bien, entonces este punto de 2.25 veces mayor el valor energético es importante porque luego va a ser utilizado. Aquí está también una muestra, una foto de estos equipos de Soxhlet, donde ustedes ven acá el color de ¿no?,
soluciones versus una que está libre, ¿no? Ya libre de aceite. Es la forma de cómo le van retirando la grasa a las muestras, ¿no? Son, decíamos, durante 4 a 6 horas, son como esas lavadoras de ropa que están, ¿no? Dando vuelta en la muestra para tratar de retirarle toda la grasa, ¿no? Como ustedes ven acá en esta parte derecha, ¿no? La muestra recircula básicamente para poder, ¿no? Va recirculando para poder ir filtrando y básicamente el solvente le retire toda la grasa a la muestra, ¿no? Que finalmente se sedimenta y queda el resto libre de grasa. Luego esa solución que quedó libre de grasa se la filtra, se la seca, ¿no? Y y seguimos, ¿no? Con el trabajo para determinar la fibra bruta. Importante componente principalmente en forraje, porque la fibra es básicamente generada por la fotosíntesis, ¿no? O sea, que generan los carbohidratos de los vegetales. Entonces, esa energía se obtiene a través de la fotosíntesis, donde se obtienen los azúcares, ¿no? Y almidones, que estos son las reservas de carbohidratos no estructurales, o sea que no están en la fibra. A medida que el vegetal madura, parte de estos almidones y azúcares es convertido ya a fibra bruta, ¿no? Entonces, y esa fibra es la que le da el sostén, pues, a la planta, ¿no? Entonces, a medida que madura, tiene que crecer ese sostén, hacerse más fuerte. Y esos son los denominados carbohidratos, perdón, estructurales. Entonces, este análisis busca como principio fraccionar las dos formas de carbohidratos, ¿no? Los estructurales de los no estructurales. Los no estructurales son de altísima digestibilidad, ¿no? Mientras que los estructurales son de baja digestibilidad. Entonces, la presencia de uno u otro, ¿no? En cantidades determina la fracción energética en su mayoría, ¿no? Pues mientras más almidones o azúcares, la energía va a ser mayor por su altísima digestibilidad, ¿no? Y viceversa con el tema de la fibra. Entonces, esa fracción de baja digestibilidad se denomina fibra cruda o fibra bruta o fibra total, ¿no? Y se determina con ese método de separación de la fibra. Entonces, esa muestra que le han sacado el nitrógeno, que le han sacado la grasa, es sometida, ¿no?, a la acción, decíamos en el cuadro anterior, de ácidos y álcalis, tratando de simular lo que podría ser primero en estómago y luego en intestino, ¿no? Que no es del todo correcto, pero eso fue lo que idearon, ¿no? Entonces, ese residuo, decíamos, como decíamos antes, filtrado y sometido otra vez a incineración, 500 y 600 grados centígrados, donde se quema la materia orgánica y queda la ceniza. Entonces, esa fracción de materia orgánica que desapareció es básicamente la fibra, ¿no? La fibra cruda o fibra bruta, por diferencia, ¿no? Si de 10 quedó 1 de ceniza, 9 era fibra, ¿no? O 90%, por decir un número. Entonces, lo que se desapareció, lo que se quemó, era la fibra. Bien, decíamos que en esa acción de ácidos y álcalis separaba dos fracciones, ¿no? Uno que era esa materia orgánica, más materia inorgánica, que se iba como sólido.
y la otra que se iba en el resto de la solución estaba arrastrando azúcares, ¿no? Almidones. Entonces, esa es la fracción básicamente de carbohidratos no estructurales. Y es difícil de cuantificarla, ¿no? Es difícil de cuantificarla. Entonces, ¿cómo es que se lo cuantifica? Por simple diferencia. Enseguida lo vemos, ¿no? Entonces, esta acción de la fibra, les decíamos, para tratar de simular lo que ocurre en estómago e intestino. Esa fracción de fibra tiene tres componentes. Uno es celulosa, hemicelulosa y el otro es la lignina. Ahora, de estos tres componentes, la lignina, como su nombre lo dice, es leña, ¿no? Es prácticamente indigerible. Esta celulosa es parcialmente digerible y la hemicelulosa, perdón, es altamente digerible. O sea, comparado con estas dos, no del todo, pero gran fracción de esta hemicelulosa se puede utilizar o el animal digiere. Entonces, mientras más fibra bruta tiene un alimento, menos es la digestibilidad, porque decimos la lignina indigerible, celulosa casi indigerible y hemicelulosa parcialmente digerible, ¿no? Entonces esto nos determina básicamente la digestibilidad de un alimento. Y aquí también una muestra de los digestores de fibra que se usaban en su momento, ¿no? Decíamos con acción de primero ácido, simulando estómago, y luego álcali, simulando intestino. Entonces lo que hablábamos de las fibras es definitivamente importante, y mucho más aún cuando hablamos de forrajes, ¿no? Que son alimentos ricos en fibra. Y aquí vemos el esquema de una célula vegetal, completamente diferente a lo que es una célula animal, donde en la célula animal tenemos membrana, citoplasma y núcleo, ¿no? Sin embargo, aquí en esta célula vegetal se distinguen dos componentes, uno que es pared celular, todo esto que vemos acá, y otro que es contenido celular. Entonces decíamos que en el contenido celular están alojadas, ¿no?, todas las proteínas, azúcares, lípidos, almidón, fructanos, pectina. En el análisis de Wendy ya le habíamos sacado las proteínas y ya le habíamos sacado los lípidos, ¿no? Ya habían sido cuantificados. Entonces, en esa última parte del proceso quedan los azúcares, los almidones, fructanos, pectinas, que estos son compuestos muy chiquititos. Almidones y azúcares son la mayor fracción. Entonces, aquí arrastra, ¿no? Esos ácidos y álcalis arrastran esto y nos deja la pared celular compuesta de lignina, de celulosa y de hemicelulosa. De estos tres hay dos fracciones, digamos, que son casi indigeribles, totalmente en el caso de la lignina, pero parcialmente en el caso de la celulosa. Entonces, en otro método se las llama fibra detergente ácido, en el método de Van Soest, que después vamos a verlo. Y la pared celular total se llama, está compuesta por las tres fibras, perdón, incluida ya la hemicelulosa, que tiene altas fracciones de digestibilidad. Entonces es llamada fibra detergente neutra o pared celular. Después, estos dos términos, por ahora no se preocupen, porque luego lo vamos a ver cuando hablemos del análisis de Van Soest, ¿no? Entonces, son los carbohidratos no estructurales, ¿no? Los que están acá con estas fracciones de café, ¿no? Con ese punto. Decimos principalmente los azúcares, almidones. Y aquí abajo ven ustedes un mensaje muy importante que mientras mayor la madurez de los vegetales, aumenta este contenido de pared celular, porque gran parte de esto se va transformando en pared celular. Mientras más viejo el forraje, va engrosando su pared celular, va aumentando la cantidad de lignina. Por eso es que la digestibilidad baja, ¿no?
Sin embargo, esta fracción de contenido celular es de altísima digestibilidad, ¿no? Casi 100%, acá nos habla del 98%. Entonces, mientras más maduro un forraje, más pared celular, menor la digestibilidad, ¿no? Y viceversa, por básicamente el crecimiento de la lignina. Bien, aquí hay algo importante porque decíamos, este compuesto, la hemicelulosa, tiene una fracción que puede ser bastante digerible. Entonces, con el método de Wende, la crítica era de que parte de esta hemicelulosa, cuando se mete ácidos y álcalis, viene a engrosar esta fracción de acá, ¿no? Y le resta a esta de acá, porque gran parte de este es sensible a los ácidos y a los álcalis, entonces se va acá el contenido celular, restándole a esta fracción total de fibra. Por eso fue bastante criticado. Entonces, acá vemos en este cuadrito una separación real por Wende y lo que hubiera sido ideal. La real es que separa azúcares solubles, almidón y pectinas y goma vegetal, ¿no? Y lo denomina extracto libre de nitrógeno. La ideal hubiera sido que nos separe celulosa, hemicelulosa, lignina, todos los compuestos por separado en la fibra bruta. Pero no ocurre eso, porque parte de esta hemicelulosa va acá, ¿no? Entonces, lamentablemente no es lo que por ahí nosotros deseáramos, ¿no? Por eso es que el método fue bastante criticado, ¿no? Aquí nos dice que el extracto libre de nitrógeno, el cual se supone totalmente digestible porque está compuesto de almidones, azúcares, incluye componentes de la pared celular, principalmente hemicelulosa, algo de celulosa, ¿no? Pero la lignina se va separada, ¿no? Como fibra bruta, porque no es digerible con nada. Entonces, esas pectinas y goma son constituyentes de la pared celular, pero que el rumiante las puede utilizar, ¿no? Por eso se van separadas con el extracto libre de nitrógeno. Algunos otros componentes, venenos que tienen las plantas como cutina, suberina y otros taninos, se van con la lignina, ¿no? Y estos protegen e inhiben la digestibilidad de la hemicelulosa y parcialmente de la celulosa, ¿no? Bien, entonces decíamos criticado el método de análisis porque el extracto libre de nitrógeno, el compuesto más importante en términos de energía, se va arrastrado por ácidos y álcalis. Y no se lo puede cuantificar, ¿no? Entonces, de todo lo demás hemos sacado porcentaje de esto, porcentaje de lo otro. Pero el extracto libre de nitrógeno no hay una manera de cómo se lo pueda determinar. Entonces, por esa razón, como nos habla acá, se lo determina por simple diferencia aritmética. Entonces, como todo es por porcentaje y teniendo nosotros el porcentaje de todos los otros ingredientes o nutrientes, el que nos faltaba era extracto libre de nitrógeno. Entonces a 100 le restamos la proteína bruta que habíamos determinado, la grasa que habíamos determinado, la fibra y la ceniza. Entonces con eso nos queda el extracto libre de nitrógeno, ¿no? Esta B es la fórmula que más se usa. La A es cuando uno todavía no ha contemplado materia seca, ¿no? Y está con el agua más. Entonces, es por eso de que se critica mucho este método, decíamos fundamentalmente porque en el tema de la separación de almidones, de azúcares y la fibra,
van ahí algunos otros componentes que son fibras, como la hemicelulosa. Entonces, criticado en su momento. Y a raíz de ello se desarrollan otros métodos de análisis que vamos a ver nosotros en la siguiente presentación. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso todo por hoy. Hasta la próxima.